Amado hermano, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Qué gusto poder recibirle en esta noche en la plataforma Castillo del Rey, el Todopoderoso. Esperemos que Dios tenga una palabra de aliento a nuestras vidas, al pueblo de Dios. Una palabra que confronte, una palabra que nos estremezca para poder salir si hay algún momento de situación o crisis en nuestra vida. Amado hermano, hay que pedirle al Señor que nos ayude esta mañana. Bienvenido en el nombre de Jesús. Yo le pido que comparta, amado hermano. Yo le pido que dé like. Yo le pido que cuando yo le diga, denme su comentario, mándelo, no tenga miedo. Digo, es un comentario. Como tal, lo ponemos delante del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido, pues, a todo el pueblo de Dios, Castillo del Rey, el Todopoderoso. Y aún si no pertenece usted a la iglesia, bienvenido sea. Porque le invitó el hermano, le compartió a la vecina, a la familia, etcétera, etcétera. Dios quiere tratar con nosotros. Y Dios le ama en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar esta hermosa noche en el nombre de Jesús y que nuestro corazón esté dispuesto a percibir y recibir lo que Dios tenga para nuestra vida. Amén. Un corazón dispuesto es tierra fértil en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús y permitir que muchos se conecten esta noche. Padre, amado Dios, te bendice. Dios, bendícenos en el nombre de Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo, por tu amor y tu entrega para cada uno de nosotros. Hoy nos ponemos en tus preciosas manos, cuerpo, alma y espíritu, alineados a tu voluntad, escuchando qué es lo que tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú inquietes a tu pueblo en el nombre de Jesús y que esta noche puedan percibir tu gloria. Porque hoy, Señor, descubriremos juntos cuál es mi actitud ante tus proyectos y propósitos que tienes para mí. En el nombre de Jesús te agradezco este día más, Señor. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Bueno, amado hermano, dando comienzo, 8:02, ya son 2 minutos, ya deben de estarse conectando más cada rato. Bienvenidos a todos ustedes. Ah, Dios me ha hablado esta semana para poder dar una serie de 3. ¿Qué actitudes hay qué actitudes tenemos nosotros como pueblo de Dios ante sus hermosos propósitos? La primera actitud usted la supo solo y me dio la respuesta. La obediencia. Abraham obedeció ciegamente y Dios le multiplicó y lo fructificó. Dice que le dio muchas cosas mejores de las que ya tenía. Hoy vamos a ver la conducta, la actitud. ¿Por qué tomaría Samuel esa actitud? Vamos a recibir de parte de Dios revelación, porque la Biblia habla y nos dice cuáles son los motivos que un rey pudo haber sido el mejor de todos, pero declinó. ¿Cuál sería la actitud de Saúl en este tiempo en la Biblia? Vamos a descubrirlos juntos. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo voy a empezar diciéndole que este tema es de mucho, inquieta a muchos hijos de Dios en las iglesias. A muchos que hemos determinado seguir a Cristo apasionadamente. A muchos que hemos de alguna manera decidido consagrarnos para con Dios. Porque la primera falla que tengamos, claro que Dios no nos va a castigar. Claro que si usted se pone a cuentas con Dios y le dice, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Dios lo va a hacer, Dios lo va a sacar, Dios lo va a bendecir y le va a multiplicar en el nombre de Cristo Jesús. Pero este tema inquieta mucho y nos daña a todos los creyentes. Se trata de Saúl, su llamamiento a representar a Dios ante el pueblo de Israel. Hay algunas órdenes que se le pidió a Saúl. ¿Qué se le pidió a Saúl? ¿Cómo respondió Saúl? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Las circunstancias de aquella época, amado hermano, son diferentes a las de hoy. ¿Sí? Digo, definitivamente cambian los tiempos, tanto como los actores. Pero Dios es el mismo, el Espíritu Santo y Jesucristo nos hablan constantemente. Y la Biblia, perdóneme usted, dice que no es hombre de variación en las órdenes que él dio hace años a las órdenes que hoy nos está dando en este tiempo. No hay variación en él. Dice la palabra que él no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre que mienta, ni hijo del hombre que se arrepienta. Él te lo dijo y él lo hará. Pero yo sí soy hijo de hombre. Sí puedo mentir. Yo sí soy hijo de hombre y me puedo arrepentir. Pero si él me lo dijo, yo me agarro a esta palabra y, Señor, gracias, porque yo sé que tú lo vas a hacer en mi vida. El ahora, en cuanto a los actores contemporáneos, pueden ser los siguientes. Puede ser el pastor dando una referencia, una orden a un siervo o la iglesia, o que el siervo o la iglesia obedezcan a medias y hagan su propio deseo. ¿Sí?
O puede ser su trabajo, su oficina, y que le dé una orden, y que cuando su persona, el jefe o la jefa, diga, ¿por qué no lo hiciste así como yo te dije? Y usted dijo, pues es que me salió mejor así. En todos los procedimientos operativos hay manuales, hay instructivos. Yo trabajé muchos años en el seguro y yo me guiaba por el instructivo. Hay veces que el jefe mío me daba una instrucción de salte del manual. No, yo me voy por el manual. Si quieres que me salga el manual, primero ponme tu antefirma. ¿Sí me entienden? O sea, el hecho de ser obedientes conlleva a mucha bendición. Amén. Hoy nos toca entender el pacto del mensaje de Dios para nosotros en particular, su pueblo. Nosotros, su pueblo. Aquellos que hemos decidido no ser buenas personas. Porque Jesucristo, Dios no envió a Jesucristo por usted y por mí para hacerme una buena persona. No. Dios envió a Jesucristo a morir por usted en la cruz y por mí para hacerme una nueva persona. Amén. Ahí se la dejo. Hoy nos toca entender el mensaje de Dios en lo particular, el llamado de Dios a su pueblo y su revelación divina completa para cada uno de nosotros. Dios le revela a Samuel acerca de Saúl. En el capítulo 8, le voy a relatar nada más, no se lo voy a leer. Quisiera meterme en la Biblia, pero tengo muchos parámetros bíblicos para poder leerlos. En el capítulo 8, dice que el pueblo no tenía rey. Y si usted lo lee en el capítulo 8 de 1 Samuel, dice, el pueblo no tenía rey. Y Samuel, queriendo de alguna manera que sus hijos fueran reyes, alguno de ellos, sí, tenía dos, pues los mandó al servicio, los mandó a ser jueces. Amén. Pero dice la palabra, pero ellos no andaban conforme a la presencia de Dios. ¿Y cuántos en la iglesia? Muchos no andan conforme a la presencia del Señor. Entonces, vinieron los ancianos y le dicen a Samuel, Samuel, queremos un rey. Pero ojo, el pueblo estaba siendo dirigido por Dios directamente. Sí, porque Samuel recibía palabra de Dios y Samuel la daba al pueblo. No era el rey, era un juez. ¿Amén? Era juez, era profeta. Entonces, el pueblo dijo, no, es que todos los pueblos tienen rey y nosotros queremos tener un rey para nosotros, válgame la expresión. Y Samuel entra en coraje y va con Dios y le dice, Dios, pues qué cosa, qué hago. Y le dice Dios, escucha su voz y haz como te piden. Saúl tuvo que entrar en paz. ¿Sí? Saúl tuvo que entrar en paz. Y si me voy al versículo 8, le voy a leer nada más algunos versículos para que usted vea cómo es que poco a poco Saúl fue declinando. Y ahorita va a entender usted por qué. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo y todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Imagínense qué cosa tremenda. Sino me han desechado a mí, pero para que no reine yo sobre ellos. Y luego dice, ahora pues escucha su protesta. Pero diles, adviértele, le dijo Dios a Samuel, adviértele lo que va a hacer el rey. Y del verso 8, 9, usted léalo hasta el verso 17, y lo dice el 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. O sea, te vas a quejar, te vas a recordar de este tiempo en que tú no quisiste que Dios gobernara sobre ti. Dice, pero va a haber el día en que tú te vas a reclamarle a Dios o a mí y no te van a escuchar. Y luego dice el verso número 22. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon por rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, a los ancianos, idos cada uno a vuestra ciudad, que os pondrá Jehová rey. Amén. Y el llamado de Samuel fue de parte de Dios. ¿Usted cree que Dios se equivocó al darle un llamado al varón? A un varón que no era de la tribu de Israel, era del pueblo de Benjamín. Le leo, verso 9, capítulo 9, verso 1. Y usted nada más asimile qué características de Saúl. Dice, había un varón de Benjamín, un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Ariel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, qué nombre, ¿verdad? Hijo de un benjamita. Y tenía un hijo, él se llamaba Saúl, joven hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él.
de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Yo puedo entender que las características de Saúl ya venían un poco, sus características eran para darle envidia a cualquiera. Dice que era bello y hermoso y sobrepasaba de los hombros a cualquiera. Imagínense un gigante, bello y hermoso. Las mujeres le han de haber codiciado. Los hombres le han de haber tenido envidia. Él pudo haber sido muy orgulloso. ¿Sí? Yo creo que por ahí viene algo de la presencia del Señor en nosotros para determinar el declive. Porque Dios no ve lo de adentro. No describe el interior de Saúl. Pero Dios no se equivoca en su llamado. Dios, usted esté gordo, chaparro, flaco, alto, canoso y sea bonito o feo. Dios tiene un llamado para usted en el nombre de Jesús. No decline de ese llamado en el nombre de Cristo. Entonces, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora. Pues está atento a las palabras de Jehová. Primera de Samuel 15:1. Amén. Generalmente, las demandas y los propósitos de Dios son específicos para nosotros. La ordenanza que Dios le dio, ya se la dio. Hoy hay muchos en las iglesias que Dios tiene tiempo hablando con cada uno de los miembros de cualquier congregación y no cumplen lo que Dios les ha hablado. Amén. Así le pasó a Saúl. Recibió una orden directa y no cumplió. ¿Por qué? Porque él era bello y hermoso, sobrepasaba a cualquiera sobre los hombros, ya traía una característica de qué poder de alguna manera orgullecerse. Yo creo que era orgulloso y soberbio, yo no sé, pero yo creo que la palabra lo va escribiendo bien. Dice que sus demandas son específicas para ti hoy también, amado hermano. Las ordenanzas, lo que Dios te habla y te dice, tienes que escucharlo y ponerlo por obra. No caigamos en el rubro de Saúl, en el parámetro de Saúl, que escuchó y hizo lo que él quiso. Va, adelante usted va a entender por qué le digo esto. Hoy el llamado es igual para cada uno de los creyentes. No podemos alegar desconocimiento y mucho menos ambigüedad en lo que Dios pide. Dios habla y habla directamente. En aquel tiempo eran profetas, reyes, sacerdotes. Hoy hay mucha gente que te puede estar pidiendo algo. Un pastor que puede estar llamándote a que hagas lo mejor para que Dios te bendiga. Un hermano que puede estar orando por ti, intimándote a que reconozcas a Cristo en todos tus caminos. Hay algo que Dios te está hablando, pero hay algo que hemos dejado de hacer en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por eso el profeta expresa lo siguiente en 1 Samuel 8:7. A mí Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Así le dijo. El privilegio lo voy a leer, amado hermano, en esta versión de Reina Valera. Dice: y Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Amén. Dice: porque me han desechado para que no reine yo sobre ellos. Dios me envió para que yo te nombrara rey sobre Israel. Dios está escuchando por medio mío el clamor del pueblo. Y Saúl, Dios me ha enviado. El privilegio de la elección divina, hermano, es una afirmación y confirmación de Dios para tu vida. Yo no sé qué Dios ha estado hablando a tu vida. A raíz del ministerio, a consecuencia del ministerio, de la pandemia, de tantas situaciones que hemos estado pasando tan opresivas para muchos, pero tan de oportunidad para otros, para poder declarar que Cristo te ama. En el nombre de Cristo, para poder cumplir los proyectos de Dios, para predicar el evangelio, para llevar a esa gente en necesidad a los pies de Cristo. Amén. Y Cristo los puede sacar de ese lugar. Dice, Dios me envió. Este es un recordatorio del momento en que el pueblo desecha a Dios. El pueblo está desechando el gobierno de Dios, pero Dios me dijo que tú eras. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Y pide que un hombre sea quien los juzgue. El pueblo está pidiendo que un hombre sea quien los juzgue. Y Samuel, dolido por aquella situación, que Jehová de alguna manera, pues él quería que sus hijos los exhorta, pero el pueblo no escucha. Primero, él exhorta al pueblo, ya te dije, del capítulo 8, del 9 al 19, léelo. Le dijo: mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar aquello, ya te lo leí, léelo tú. 1 Samuel capítulo 8, versos del 10 al 19.
Él los exhorta y les dice, Samuel, que haga lo que el pueblo pide. Le dice Jehová a Samuel, haz lo que el pueblo pide. O sea, tú tampoco me desobedezcas, Samuel, porque entonces ¿en quién voy a confiar? Samuel, Dios le dice a Samuel, haz lo que el pueblo pide, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Imagínate, Dios le está hablando a todos aquellos que han desechado la presencia de Dios. Dios te está hablando esta noche. Ahora, dijo Samuel, ahora me ha enviado a darte este mensaje, el compromiso que lleva la explicación divina de parte de Dios de hombre a hombre. Empieza con un mandato incondicional. Acto seguido se le explica a Saúl el qué, el dónde y el cómo Dios, invocando la misma importancia y autoridad que le puso años atrás en el trono. Ya está hablando de como que el capítulo 15, ya está llegando al capítulo 15, te lo voy a decir. Para nosotros, amados hermanos, el mensaje que viene de parte de Dios posiblemente te lo dé por medio de un pastor, posiblemente te lo dé por medio de una alabanza, posiblemente te lo dé por medio de leer la Biblia, posiblemente en el discernimiento que Dios te ha dado te esté revelando cosas que Dios quiere que tú hagas, pero las está rechazando. Cuando Dios le habla a un hijo de Dios, a sus hijos, tomamos esa porción de la palabra donde dice, yo te obedeceré en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que escuchar lo que Dios nos está hablando. El mismo Dios nos ha elegido. Es el que mismo nos ha comisionado para una tarea que describe con detalle la voluntad de Dios para nuestras vidas y para toda la humanidad. Como Saúl, nosotros somos privilegiados por tener la oportunidad de responder a este mensaje divino, a esta invitación de parte de Dios. También debemos reconocer que así como privilegiados tenemos el compromiso intransferible, escuche bien, e ineludible de hacer lo que Dios me pide. ¿Por qué no mejor aquel? ¿Por qué no mejor aquel? ¿Y por qué no aquel? Si Dios te está hablando a ti. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bendito Dios! Amén. ¿Quién acepta el privilegio? Debe aceptar el compromiso. Porque hay bendición, pero tenemos que aceptar el compromiso. Hay quienes no quieren el compromiso, pero quieren la bendición. No es así. Digo, no funciona. ¿Sí? No funciona, amado hermano. Tarde o temprano se volverá contra Dios. Se acusa a Dios la actitud de Saúl. Mire, en el capítulo 15, verso 10. Pero el Señor le dijo a Samuel, estoy muy disgustado por haber hecho rey a Israel, a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido lo que le ordené. Lo leemos, amado hermano. Primera de Samuel, capítulo 15. Lo tiene ahí. Dice, desde el 1, después vino Saúl y dijo, Jehová me envió para que te ungiese por rey. Ya lo platicamos, ya es rey, ya está fungiendo como rey. ¿Sí? Y lo dice en el verso 15 que acabamos de leer. El verso 10. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. Y no ha cumplido mis palabras, y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová por toda aquella noche. Imagínense, Señor, perdónalo, Señor. No sé, ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Porque sabía de la ira de Dios. Amén. Dice, ¿qué hizo Saúl? ¿Cuál fue la reacción de Saúl? ¿Es que acaso solo Saúl ha desobedecido a Dios? Yo me pregunto. Si la palabra del Señor dice que aquel rey no hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero pagó sus consecuencias. Y aquel rey no hizo lo recto delante de los... Y aquel sí hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pagaron sus consecuencias. Amado, que tú y yo estemos haciendo constantemente lo recto delante de los ojos de Dios. A Dios, de los ojos de Dios, nadie, pero nadie
nos podemos escapar de los proyectos y propósitos de Dios. Una vez que has entronado a Jesucristo en tu corazón y has decidido ser una persona totalmente diferente, no una buena persona, porque no es por obras para que la gente se gloríe, es por nuevas criaturas, así lo declara la Escritura. Entonces, tenemos que, amado hermano, hacer lo propio en el nombre de Jesús y que no caigamos en el rubro de querer ayudarle a Dios a ser Dios. No, Dios es Dios. Él gobierna. Él desde Génesis arregló, puso en orden el mundo. Desde Apocalipsis nos dio la victoria en contra de la maldad del diablo. Amén. Pero tenemos que entender desde Génesis hasta Apocalipsis, leer toda la Biblia, tener discernimiento y hoy enfocarnos a la recompensa que Dios le dio a Saúl. Yo no quiero para mí esa recompensa. Amén. Tenemos ¿qué hizo Saúl? ¿En qué caso solo Saúl ha desobedecido a Dios? No, claro que no. Entonces la desobediencia de Saúl debemos analizarla así, hermano, muy despacito para que tú veas cómo es que podemos llegar a hacer las cosas diferentes a lo que Dios nos pide. Estás ahí, prepárate, siéntate bien en el nombre de Jesús, prepárate, si estás tomando tu cafecito, dale un sorbo para que puedas escuchar lo que viene a continuación. Toda desobediencia trae justa retribución espiritual, con efectos muchas veces en nuestra vida cotidiana. Pero analicemos qué hay detrás de la desobediencia. O sea, qué tuvo que pasar para que Saúl desobedeciera. Primero que venía él de un porte orgulloso, hermoso, sobre todos los que él tenía sobre el hombro, sobresalía su cabeza. O sea, yo creo que orgullo. Pero mire, 3 causas por las cuales Saúl falló. Son causas, Son causas. El mensaje de Dios fue absoluto y le dijo, ve a erradicar a toda Amalecita, porque Dios determinó que había llegado el tiempo para vengar al pueblo del pecado de los amalecitas contra Israel en los tiempos muy antiguos. En los tiempos muy antiguos. Primera de Samuel, capítulo 15, versos 2 y 3, escucha. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, fíjate la orden, ve pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades. Mata a los hombres, mujeres y niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos. Por si tú no conocías al Dios de ira. Hay un Dios de ira. Pero con la muerte de Cristo en tu corazón, avivado en ti, resucitado y avivado en ti, tenemos misericordia de parte del Rey poderoso. Ese es el Dios de la antigüedad. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Aquel que no perdonaba por el pecado de los padres. Dice aquí. Mujeres y niños y aún de pecho, vacas y ovejas, te presento al Dios, que también es un Dios de ira. Pero hoy se presenta como un Dios de misericordia cuando tú te lo llevas a tu corazón, cuando lo entronas en Él, cuando le permites a Él hacer cambios en tu vida mediante el Espíritu Santo, mediante la obediencia tuya para con Dios al leer la Biblia y al escuchar lo que Dios está hablando. Dice, Saúl salió pues y convocó al pueblo y le pasó revista, etcétera, etcétera. Saúl lo escuchó. O sea, Saúl oyó, perdón, pero no escuchó. ¿Sabes tú que el oír es nada más? Sí, yo te oí, pero no sé qué me dijiste. Perdón, y escuchar es detenerte tranquilamente a escuchar la persona que te está hablando. Porque muchos matrimonios, oye, ¿me hiciste lo que te dije? Ah, pues sí te oí, pero no te escuché, no lo hice. ¿Sí me entiendes? O sea, sí me entiendes, ¿verdad? Eso es lo que hizo Saulito, desviar el mensaje y hacer lo que él quiso. El pecado alcanzará nuestras vidas, sí, si seguimos obstinándonos en seguir desobedeciendo a Dios. Aquí lo dice la palabra. Obedezcamos a Dios en el nombre de Jesús. Un oído diferente. Él recibe una orden y hace lo que él quiere. Eso se llama falta de consagración. Tenemos que consagrarnos a Dios. ¿Cuánto de tu vida se ha consagrado a Dios en este tiempo? ¿Tu boca? ¿Cuántas malas palabras salen de tu boca? ¿Tu pensamiento? ¿Cuántos malos pensamientos emites al día?
Tus maneras, ¿cuántas malas maneras conservas del pasado? Yo no sé. Es un trato de Dios para contigo. Por eso es que hoy quiero hacer la invitación de que te lleves a Cristo en tu corazón. Si lo anhelas, un cambio. Porque Dios no murió para hacerme a mí buena persona. Los que me conocen saben lo que fui. Al interior de mi hogar saben lo que fui en aquel tiempo. Y ahora yo creo que saben lo que soy. Entonces, amén, amado hermano, tenemos que consagrarnos. El juicio, la otra causa, la primera causa es que no escuchó bien la orden de Dios, porque fue cambiada por él, creyendo que a Dios le agradaría. La otra, el juicio de Dios fue desacreditado por Saúl, pero ejecutado por Samuel. Saúl fue de los guerreros que cumplieron a medias, obediencia a medias, es desobediencia total. Amén. No importa lo bien que haga usted las cosas. Si se le indicó, mira, ve allá, haz esto. Cuando Dios le habla, Dios quiere y le da las instrucciones y le da las medidas para hacer el arca. Se las dio a Moisés. Y le da las medidas para todo. Y las instrucciones. Sígalo tal cual, al pie de la letra. Porque Dios nos da instrucciones de cómo vivir. Perdone que me tape. Aquí dice Biblia. Y no la hacemos. No lo hacemos. Muchos, pero muchos sí. Dios bendiga a los que de alguna manera somos consagrados. Entonces, el mandato de Jehová, ¿qué implicaba? Su juicio definitorio. Saúl deshonró a Dios delante del pueblo amalecita. Lo deshonró. Totalmente lo deshonró. Porque no cumplió al pie de la letra. Y dice la palabra que perdonó al rey y trajo los mejores oros y tesoros y no sé cuánta cosa. Usted lo lee. Pero claro que no es nada extraño, pues el pueblo le había dicho a Samuel que querían voz de hombre y no de Dios para complacerle. Ah, wow. Él dijo, o complazco a Dios, que no veo, o complazco al hombre que me pidió por rey. Por eso cuando la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu ímpetu y tu corazón, lo dice, y bajarás la vista y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo digo a aquellos que no aman y que tienen siempre problemas con la gente, ¿cómo puedes decir? Aquí Saúl me lo expresa así, al pie de la letra. Saúl, ¿cómo puedes deshonrar a ese Dios que te ha dado un llamamiento y honrar al hombre que te puso, que te pidió por elegido? Yo prefiero honrar, amar a Dios, para bajar mi vista y amarte a ti, en el nombre de Cristo Jesús. No prefiero primero amarte a ti y luego deshonrar a Dios. Primero honro a mi Dios y luego te amo a ti, porque Él me da amor por ti y para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en 1 de Samuel 15, del 5 al 7, vamos a leerlo, dice lo siguiente. Dice, y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso una emboscada en el valle. Y dijo solo a los ceneos, idos apartados, salid entre los de Amalec, para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían a Egipto y aceptaron los cananeos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está en el oriente. Dice, y tomó vivo. Aquí es donde se empieza a desviar la orden de Dios. Qué bueno, oye, lo leíste, los mató a todos, y sube, y tú vas a tener la victoria, porque yo soy tu rey, Dios ha dicho que tenemos victoria. Y el verso 8 dice, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo su pueblo mató a filo de espada. Wow. Ahí es donde empieza a desvirtuarse la orden de Dios para nosotros. Cuando empezamos a pensar, ¿quedaré mejor con Dios o quedaré mejor con el hombre? Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que tener la mirada en Dios, confiando en Él. Y luego, si usted ve que aquel hombre es consagrado, aquella mujer es consagrada, aquel joven es consagrado, entonces si puede entender el Señor, yo no voy a hacer lo que Él dice, porque cuando Él me dé una orden, yo voy a ir a la Biblia y tú me vas a decir qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres que yo haga. ¡Wow! Quien se interponga entre Dios y sus decretos, amado hermano, quedará desechado y destinado al fracaso.
Yo no lo digo, lo dice Dios. Quien honra su nombre y santidad quedará enaltecido junto con él. Es que mira, yo tengo todo. Pues sí, pero a lo mejor no tienes a Cristo en tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? La tercera causa, yo te puedo decir, es que si no hay consagración y no hacemos la voluntad de Dios al hacer nuestra vida, a eso se le llama pecado. Dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La tercera causa que yo puedo determinar, que Dios me dio la revelación, es que si no hay consagración, amado hermano, y quitamos la voluntad de Dios como lo hizo Saúl y hacemos la nuestra creyendo que a Dios le va a agradar, es pecado. Porque no hiciste lo que sabías que tenías que hacer. ¿Cuántos Dios nos está llamando a hacer lo que Dios quiere y hacemos lo que nosotros queremos? Dios bendito, Señor, agradezco esta hermosa palabra para mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, hay algunos pecados que te puedo yo nombrar esta noche, y te lo voy a nombrar rápido y te lo voy a dar para que tú veas que si hay pecados en la vida de Saúl. ¿Va? Rebelión. Dice que la rebelión es como espíritu de adivinación. Él se rebeló en contra de un mandato de Dios. Primera de Samuel 15:23. Dice la palabra de Dios. Vamos rápidamente a la Biblia. Dice lo siguiente. Porque como pecado de adivinación era rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. ¿Cuántos están aún hoy con un escudo desechando la palabra de Dios? Es obstinación. ¿A cuántos Dios nos dice tienes que cambiar? Es obstinación a querer vivir nuestra vida en nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Pecado de adivinación. ¿Lo tienes ahí? Amén. Dice en 1 Samuel 15:9. Te lo leo. Dice, y Saúl y el pueblo perdonó a Agag, y lo mejor, lo que te decía, no nada más al rey. Dejar o sea, se llevaron lo mejor para ofrendárselo a Dios de parte de Saúl. Qué mal, ¿verdad? Cuando Dios no le pidió esa ofrenda. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, los animales engordados de las carneros y todo lo bueno. Y no quisieron destruir. Más todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Wow. Y luego donde dice, viene palabra de Jehová a Samuel y dice, me pesa haber puesto por rey por mi pueblo a este que no hace lo que yo le pido. ¿Sí? Entonces, esto me denota a mí codicia de parte de un corazón no consagrado. Le voy a llevar a Dios y le voy a ofrecer los carneros, mato a Agag delante de él y nos quedamos con lo demás. ¡Wow! No fue una buena conducta. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Lo acabas de leer. Hay intenciones que son evidentes en cada acción del ser humano. ¿Cuál es tu intención en esta noche? Hay intenciones que son evidentes. ¿Sí? Siempre digo que debemos valorar nuestras intenciones en todo lo que hagamos. ¿Algún negocio? No quiera pisotear a la gente haciendo negocios. ¿Alguna familia? No quiera pisotear a su familia en cualquier actividad. Alguno de esos desbocados que llegan a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. No quiera esa persona tomar el papel del pastor. ¿Sí? Porque todo aquello se toma como pecado, amado hermano, como altivez. Aún aquellas cosas altruistas o que parecen buenas, Jesús fue enfático en decir que del corazón emanan las intenciones, salen todas las cosas, buenas y malas. Otro pecado, debilidad moral. Alguien dijo, escuché una expresión por ahí, que si tú caes en una inmoralidad no pierdes la salvación porque Cristo, no sé cómo va, que dijo, Cristo no vino para eso. Usted dígame, ¿el adulterio no es inmoralidad? ¿Las adicciones no son inmoralidades?
aquellos que los pederastas, no hay inmoralidad. Y puedo seguir nombrándole. Entonces yo puedo ser pederasta. Es una inmoralidad. Que al cabo Dios no pierdo la salvación. No se equivoque. Aquí le voy a leer lo que sigue. Debilidad moral es pecado. Todo acto inmoral es pecado porque debe pasar por algo. Quizás no les suene a pecado. A muchos no les ha de sonar a pecado. Como a muchos no les suena que la salvación no se pierde. Como a muchos no les suena que perfecto nada más es Cristo. Y así puedo determinar muchas cosas que he platicado con algunos. Sí. Pero son cosas que son evidentes en el accionar del ser humano día con día. Siempre digo que debemos valorar todas esas intenciones, aún las altruistas. El corazón mala emana esas malas decisiones. Saúl debía mantener ante todo la decisión del Dios Santo, que le enviaba y que sabía que mandaba hacer aquello, porque él debería ser honrado ante el pecado del pueblo de Amalec. Debería ser honrado el Dios Santo, el Dios poderoso, el Dios que da la ordenanza, el Dios que le ama y que le ha dado vida y que sopla aliento de vida sobre nosotros. Desobedecerle en un acto inmoral, olvídese de otras cosas, no nos llevará a la salvación. Yo quiero aclararle eso. O sea, si usted cae en un acto inmoral, no pierde la salvación. Aquí lo está diciendo, todo acto inmoral es pecado. Pero debe pasar por algo. Amén. Pero Saúl, aparentemente por excusa, arguye que por miedo a ese pueblo que lo nominó por rey, porque el pueblo lo pidió, se equivocó. Confundió el término porque lo nominó por rey Dios a su pueblo. Fue ungido de Dios, no fue ungido del hombre. Fue pedido por la boca del hombre, pero fue denominado. ¿Dios se equivocó? Yo le pregunto a usted, ¿Dios se equivocó? No, se equivoca el hombre con sus malas intenciones, con sus actos inmorales, con su manera de escuchar o de declarar palabra falsa. Sí, nosotros nos equivocamos. Dios no se equivoca, amado hermano. Le sigo. Pero solo aparentemente, por la excusa del miedo, del temor a su pueblo, porque su pueblo, el hombre, los ancianos dijeron, queremos un rey. Su defensa resultó ser más que su ignominia en su deshonra. El verso 24 del capítulo 15, se lo voy a leer. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí el pueblo, consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Pero ahorita le voy a dar una expresión, o sea, para que yo adore a Jehová, hay una expresión de Saúl que le dice a Samuel, lleven para que tu Dios me honre. Ni siquiera lo había hecho Dios suyo. Va, dice, 1 Samuel 15, 24, se lo acabo de leer. Debilidad moral. Obstinación. ¿Usted conoce alguna gente obstinada? Aquí se lo voy a leer, pero yo hablo de Saúl, no de usted. Es como idolatría también. 1 Samuel 15, 23. Porque el pecado, o sea, él estaba obstinado. ¿Sabes qué? Como ídolos, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también él te ha desechado. Fuiste obstinado en no hacer y cumplir lo que Dios te pidió. ¿Y cuántos de nosotros estamos ahí obstinados en no cumplir el mandato de Dios? ¿O tenemos cerilla espiritual que no nos deja oír? ¿O nada más oímos y no escuchamos? ¿O somos irreverentes como Saúl delante de Dios? Amén. A lo mejor tú no eres, a lo mejor para ti no es esta predicación, porque Dios me la dio a mí, pero como Dios me la dio a mí, yo te la transmito. Amén. Para que yo tenga cuidado de no desobedecer a Dios, de no caer en actos inmorales, de no caer en desobediencia. Amén. Ahí va. Como idolatría, capítulo 15, 23, ya te lo determiné, ya te lo leí. En este capítulo que estamos estudiando, el verso 3 revela que el mandato de Dios a Saúl fue una orden para santificar a Dios, para honrar a Dios, para no dejarlo, bueno, Dios no queda mal en ningún momento. Nosotros ponemos a Dios en mal cuando no damos testimonio de obediencia, cuando no damos testimonio de integridad, cuando no damos testimonio de ser verdaderos hijos de Dios. Ahí se le dejo. Dice,
su nombre, para santificar su nombre ante las naciones enemigas e impertinentes. Ese pueblo de Israel dicen que tienen un Dios, y ese pueblo de Israel, y hasta hoy día, si usted se da cuenta, vive Israel una tremendo cosas en contra ahí alrededor, porque se creen mejor que uno. Ahí está la obstinación, ahí está la diferencia de conocer a Dios y de respetar a su pueblo. Dice, ante las naciones enemigas e impertinentes. Saúl, al traer el botín, estaba poniendo afrentas sobre Dios. Le estaba diciendo, no te obedecí. Casi, pero pues te traje lo mejor, Dios, y lo mato delante de ti. No. ¿Que acaso Dios se agrada más de los holocaustos en las ofrendas? Léalo del capítulo. Dijo, vino palabra de Dios a Samuel y se la dio a Saúl. ¿Que acaso Dios se agrada más de lo que tú le des? De los holocaustos y las ofrendas, que de tu obediencia. ¿De qué crees que se agrada más Dios, amado hermano? Hay una palabra, clave en este versículo, que es destruye, del hebreo haram, que significa algo apartado, consagrado al exterminio o la destrucción, que es anatema. Eso es lo que dijo, lo que quería Dios. Destruye todo ese anatema, porque como ha gobernado en maldad sobre mi pueblo. Destrúyelo, ya no le aguanto más un pecado, ya no le aguanto más una batalla, una lucha perdida por mi pueblo. Destrúyelo, yo te levanté a ti para que cumplieras. Así es Dios, hermano. Yo te hablo a ti, te rescato, para que hagas lo que yo te digo. Pero siempre nos habla con amor, hermano, no crea. Cuando nos habla así es porque somos obstinados. Amén. Tenemos que hacer una clara diferencia entre la costumbre pagana de, de decir animales y vidas humanas a los dioses, ofrendas, para aplacar su ira o pedir favores. Eso lo hacían. Y las prácticas ceremoniales y los sacrificios que sustituyen de animales por humanos, por las prácticas ceremoniales y los rituales de mucha gente que lo hace con humanos. Eso ya nosotros no lo, definitivamente nunca lo he visto. Si cuando, ¿se acuerdan la semana pasada? Si cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿qué le dijo el ángel de Jehová? Para que Dios ha visto tu obediencia y te va a bendecir. O sea, a Dios no le interesan los sacrificios de muerte del humano, le interesa su sacrificio humano en vida. Que demos testimonio de lo que Dios quiere. Amén. ¿Está bien? En el nombre de Cristo Jesús. Ok. Esto significa consagración. Esto significa purificación, exterminio de toda depravación, de toda situación abstracta o contraria a lo que Dios le está pidiendo. ¿Por qué? Por eso, analizar la acción de Saúl, emprendemos algunas cosas y diremos las consecuencias a continuación. Ya determinamos los pecados, las consecuencias. Ya sabemos, al leer la palabra de Dios, que las consecuencias de pecar obstinadamente costaron a Saúl su reino, su dignidad. ¿Sí? En 1 Samuel 15:28 dice la palabra del Señor. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti tu reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y lo viene la historia de David, pero esa es otra historia. Saúl estaba cegado porque aceptaba de los labios por fuera su culpa, pero demostraba que poco le importaba la afrenta que le estaba haciendo a Dios, porque más adelante dice, entonces ve y hónrame delante de los ancianos. Locamente has hecho, Saúl. ¿Por qué no me honras? No le ha tocado que le digan, ¿por qué no oran de ellos delante del... Ya oramos por ellos. No lo hacemos porque han deshonrado a Dios. Amén. Y yo no voy a orar por alguien que deshonra a Dios. Y oramos acá como líderes, oramos como coordinadores, oramos como un pequeño grupo, pero delante de la iglesia, Dios lo va a hacer en el nombre de Cristo Jesús. ¿Está? Saúl estaba cegado, solo el labio se aceptaba su culpa, pero su interior estaba lleno de ego. Nunca aceptó que se había equivocado. Él siempre pensó en su honor y no en el de Dios. Vamos a ver cómo lo expresa en 1 Samuel 15:29. Dice, además, él es el que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios estaba diciendo y él lo iba a hacer. ¿Sí? Y Saúl estaba
todavía así como que impactado, porque, o sea, ¿cómo que me van a quitar el reinado si yo hice lo mejor? No, lo mejor para ti. Actuaste en tu voluntad y quitaste la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, hermano? Dios no quiere eso. Dios quiere que tú hagas siempre, tú y yo hagamos siempre la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Saúl en el verso 30? Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore Jehová. Obstinación, terquedad, a pesar de la maldad, del pecado, de la mala actitud. O sea, pues dame otra oportunidad. Dios es Dios. Y Dios lo que hice y lo promete lo hace. Y le dijo, te han quitado tu corona y se la van a dar a otro. Bueno, pues te pido, hónrame. ¿Cómo te voy a honrar? Si me has deshonrado. Dice la mala historia, sabemos que pasaron varios años hasta que ejecutó aquella sentencia sobre Saúl en las cortes celestiales, pero la transmisión ya había comenzado. Y quiero hacer notar este contraste para terminar. Lo que dijo Dios a Saúl en el verso 11. Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no ha sido leal y se ha ganado el obedecer y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que tuvo misericordia. Él sí estuvo toda la noche llorando porque sabía de la divinidad de Dios y que de la divinidad de Dios no se jugaba. Hoy muchos jugamos a la iglesia, hoy muchos creemos que no pasa nada. Dios te lo está demostrando. Dios no te va a matar, Dios no te va. Está Jesucristo intercediendo delante de los otros. Él está, Señor, dale otra oportunidad. Dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias, pero lo que no quiere es que volvamos a ser repetitivos en la misma falla. Amén. Dios quiere nuevas personas, no personas buenas. Está ahí. Ay, 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 bendito Padre Celestial, gracias. Dios lamentó o se quejó de la deslealtad de Saúl para con él y su santidad entre su pueblo. Dios no tiene queja porque Dios es Dios. Dios únicamente expresó. Fallaste, mi hijo, como nos ha expresado muchas veces a nosotros. Pero hoy tenemos la misericordia de que Jesucristo reina sobre nosotros. Dice la palabra que no hay mayor intercesor delante del Padre más que Jesucristo. Yo no, te perdono tus pecados. Ninguna persona revestida de cualquier revestimiento en telas te perdona tus pecados. Jesucristo es el único intercesor. Nadie irá al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Digo, Jesucristo lo dice. Amén. Lo que Dios dijo de David, porque era el sucesor. En el capítulo, en el verso 22, perdón. Dice, y Saúl dijo, ¿se complace Jehová? No es acá, es en el siguiente capítulo. Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia delante de mis ojos. En el capítulo 16. Era el sucesor del trono del pueblo de Israel. Era el sucesor, el próximo ungido de Dios. Y luego te recuerdas que dice, es que, no, que le dijo a Samuel precisamente, ya no mires su parecer. Porque en el capítulo te leí cómo Saúl era fuerte, hermoso, grande, guapo, fornido. Sobre todo le sacaba de sus hombros para arriba, le sacaba. Dice, y Dios le dice, ya luego en la historia de David, no mires su parecer. Ora y mira su interior. Ese es David. Amén. A diferencia de Saúl. ¿Estás bien? Bueno, dice, Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, perdóname. Un hombre de que en Dios he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Y él hará todo lo que yo haga. Dice en Hechos 13:22, búscalo, hizo todo lo que Dios le pidió. ¿Fue humano? ¿Pecó? ¿Cayó? Sí. Pero inmediatamente restauró y no volvió a hacer lo mismo. Amén. Dios expresó de David que sería un hombre de un corazón fiel. Sin dudar, dijo David, que haría todo lo que había decretado en las obras de Dios.
Amado, pidámosle a Dios de su Espíritu Santo para ser como David, para poder cumplir todos los parámetros y propósitos que Dios ha establecido para ti y para mí, para que tengamos abundancia y bendición, amado hermano, para que aún después de esta pandemia todos salgamos victoriosos. Oramos por los que han acaecido, por cristianos pastores, nuestro apóstol Alfredo, por los que han ido a la presencia del Señor, nuestra hermana Nancy. No oramos por ellos, ellos ya tienen su corona de vida. Oramos por los que se quedaron en este mundo, para que cumplamos los proyectos y propósitos que Dios tiene para nosotros, amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús, y podamos reencontrarnos en aquel reencuentro celestial. Tiempo para meditar acerca de nuestras prioridades. Sí. No hay un punto intermedio. O eres parte de los escogidos de Dios, o este tema no tiene nada que ver contigo. O este tema no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo lo estás cumpliendo? No puede ser en media ni a tu manera. Dios valora de nosotros que seamos imperfectos, pero que seamos fieles a Él y a nuestro llamado. Que caminemos a la meta. Nuestras debilidades e imperfecciones, igual que con David, las perdona. Y Dios las irá corrigiendo mientras caminemos en su voluntad. Y que tú no camines en tu voluntad. Y si por alguna razón crees que este tema no te compete, quiero decirte que igualmente estás invitado a pasar a la fila de los escogidos, con aquellos que tenemos el privilegio de servir a Cristo, de servir a Dios, de ser ungidos de parte de Dios en el Espíritu Santo, pero que también tenemos compromisos ineludibles, propios, con nuestras familias, a nuestra vocación y llamado. Amén. Pídele a Dios que te perdone, que me perdone, que nos perdone, y por medio de Jesucristo, con su sangre preciosa, nos limpie. Amén, amado hermano. Bueno, esta noche déjame orar, por favor. Que Dios te guarde y te bendiga. Y recuerda, la primera actitud tú la descubriste, la obediencia de Abraham, obediencia a ciegas. La segunda actitud, obediencia a medias, es total desobediencia. Desobediencia. El próximo domingo a las 10 de la mañana estarán haciendo un resumen, amado hermano, de las bendiciones de la obediencia y de las contradicciones de la desobediencia. Que Dios te bendiga. Déjame orar esta hermosa noche. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu amor y tu presencia, aún por el tiempo que he tomado, Señor, pero que haya sido de agrado para ti y para nosotros. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús, y el domingo nos estaremos conectando para ver el final de esta serie de 3, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Amado hermano, que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca, que le dé una noche excelente. Comparta, dele like, invite ahí en su lugar a otras familias el próximo domingo. Que Dios le bendiga y le fortalezca. Amén.